Muchas gracias por concurrir a este perifoneo, los que van a tener una frecuencia mensual. Le voy a pedir a todos que bajen sus celulares, cosa que no estoy haciendo, no sé si lo tengo bajo, pero no lo tenía bajo. Así que bueno. Esto está pensado como una serie de reuniones para intercambiar ideas entre este increíble grupo de invitados e invitadas que tenemos sobre algunos temas. Y cuando tuve la primera reunión, que me hicieron el honor de pedirme que moderara esta reunión, la gente de la Fundación Prosodre, se nos ocurrió este tema, un tema que mezcla dos cosas, que es la historia y la forma de narrarla, o la ficción. Yo le estaba comentando recién a Valentín que antes de venir acá había dos cosas que me parecieron bárbaras. Una, la definición de lo que es una novela de la Real Academia. Hay dos que me gustan mucho. Uno dice: obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida, en todo o en parte, cuyo fin es causar placer estético a los lectores, que la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes de caracteres, pasiones y costumbres. La segunda es más contemplativa: hechos interesantes de la vida real que parecen ficción. Y la última, ficción o mentira en cualquier momento, en cualquier materia. También le estaba comentando a él que antes de venir para acá, revisando a un gran escritor argentino, Tomás L. Martínez, que contaba en otro tema que también vamos a entrar, cuánto hay de periodismo en el trabajo que ustedes hacen y en lo que llamaba el nuevo periodismo. Contaba que cuando él sacó la novela de Perón, una gran novela de 1985, él había sacado antes un libro de relatos, que no me acuerdo el nombre, en el cual refería a hechos históricos, y todo el mundo lo dio por cierto, cuando era todo ficción, todo inventado. Pero le pasó que en la novela de Perón fue más aún. La gente decía que él había conseguido, que alguien había conseguido poner micrófonos en el dormitorio de Juan Domingo Perón para sacar las conclusiones y las charlas de alcoba que había en la novela, y que incluso había un medium, porque había un medium como personaje, y la Asociación de Medios Argentinos se ofendió porque dijo que no estaba afiliado a la Asociación de Medios. O sea que hasta eso daban por cierto. Entonces hoy tenemos el honor de tener a estos cuatro invitados, en el cual tenemos a una historiadora que nos va a contar, pero que también incurrió en la ficción. No sé si toda la obra de historiadora también, pero bueno, tuve que leer después. Y tenemos a tres autores de ficción, bueno, ahora revelo, por supuesto, como Fernando Butazzoni, como Ruperto Lom, como Valentín Trujillo, que han incurrido en obras que tienen elementos históricos, no voy a decir en algunos casos como punto de partida, en algunos casos desentrañando una historia que les sirve para eso. En otros casos, recuerdo la última novela de Valentín, que es de la Revolución en Sepia, de una banda de rock inventada que se inserta en lo que es los 60 y los problemas con el tema de la guerrilla y después la dictadura, donde ese foco histórico es importante, o sea, cuál es la razón de narrar y hasta cuándo la verdad de esos hechos históricos es fundamental. Yo, si ustedes quieren, con esa pregunta inicial, que reconozco que es bastante amplia, haría una primera ronda que le diría a ver qué aspecto tienen ustedes o qué impresión tienen ustedes de eso, y después seguiríamos en el debate. La historia trata de atrapar lo que sucedió y darle una lógica para presentársela a los lectores en un presente X determinado y determinante para lo que se acaba de narrar. El presente incide sobre cómo narro y qué le pregunto a ese pasado que acabo de intentar atrapar. Y por lo tanto está sometido a una revisión por las generaciones que siguen. Nunca el relato de historia con mayúscula es el último o se hace de una vez y para siempre, porque entonces se hubiera contado solo una vez la guerra del Peloponeso, solo una vez la Revolución Francesa, solo una vez la Segunda Guerra Mundial. Y eso no es así. Cada generación hace sus nuevas preguntas, cada autor ve las cosas de su manera, a su manera, y ustedes dirán, pero entonces no existe la verdad nunca. No, existen múltiples verdades. La definición esa, yo creo sí, que la novela puede ser, o puede admitir adentro casi cualquier cosa.
no cualquier cosa, pero casi cualquier cosa. Y por otro lado está la definición de ficción, que yo creo que, después vamos a hablar de la historia, ¿no? Que yo creo que, a ver, hay un teórico muy importante, George Steiner, que decía: el lenguaje es ficción, es decir, cuando se habla, cuando se escribe, cuando se dice, se crea una ficción. De alguna manera, el objeto es nada más que el objeto, no lo que a partir de ahí uno ve, reflexiona o concluye. Entonces, yo creo firmemente que todos los textos, todos, tienen ficción. Algunos de manera más notoria, más clara, con personajes inventados, con historias inventadas. Otros de manera menos notoria y otros de manera absolutamente, ¿cómo decirlo?, solapada o subterránea, ¿verdad? Un poquito sobre reflexionando un poco, Nabokov, Vladimir Nabokov decía que un novelista tiene parte de narrador, narra una historia, parte de maestro, porque de alguna forma está transmitiendo conocimientos, datos, informaciones, y tiene una parte finalmente de encantador, o de mago, que yo creo que a la hora final es la que realmente sacude, digamos, al lector. Pero esa otra también yo la contemplo, me parece que hay a veces un acto también de responsabilidad en el decir, bueno, yo este hecho razonablemente me parece que va por acá. Bueno, en base a eso, el narrador igual tiene mucho para hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, el hecho que sea relativamente reciente, hay muchas versiones, uno tiene que optar entre una y otra. Los diálogos son imposibles de saber cómo hablaban. Yo le cito enorme importancia al vocabulario, ¿no? Una jerarca nazi tiene que hablar como un jerarca nazi, y una persona, una prostituta, tiene que hablar como una prostituta, y no es nada fácil eso, no es nada fácil. Todo ahí hay una labor de búsqueda, pero es una labor creativa, porque uno debe imaginar para poder de alguna forma ubicarse uno. Y luego, yo creo que, por lo menos es lo que yo siento, de repente, que cuando uno logra transmitir verdaderamente emociones al lector, que el lector de alguna forma haga el viaje en el espacio, en el tiempo, se sienta en los zapatos de ese personaje que está viviendo la historia, y a veces se alegre, y a veces se entristezca, que se le caiga una lágrima, que no pueda dejar el libro de noche. Bueno, eso es para mí una satisfacción profunda. El combustible común, la raíz de la historia y la narración que se superponen, desde los antiguos historiadores griegos que se citaban hoy, algunos escribían en verso, por lo tanto también eran poetas. Había poetas que se toman como fuente bibliográfica también, al revés, la literatura muchas veces ha sido la base de la investigación histórica, y con Ana hemos hablado muchas veces del diario del sitio de Montevideo de Francisco Acuña de Figueroa, que ha sido tomado como base argumental y fáctica de detalles que sucedieron en esos casi 2 años y pico que tuvo Montevideo sitiada entre 1811 y 1814. Uno es entonces ese limo común que tiene la historia y que tiene la literatura, porque utiliza los mecanismos de la narración, utiliza los personajes, utiliza los argumentos, las vueltas de tuerca, las explicaciones, los perfiles que son comunes. Y el otro creo que es el debate en torno a la verdad. Y unido al debate en torno a la verdad, inevitablemente está el pacto que tenemos que realizar con el lector. Y a mí me gustaría poner un poquito el peso del lado del lector,
porque muchas veces los géneros, no sé si son definidos tanto por esa palabrita que ponen los americanos, por ejemplo, cuando ponen a novel, a memoir, a biography, porque ellos tienen la necesidad de definirlo y de ayudar un poco al lector, guiándolo. Un gran amigo mío, coterráneo, Damián González Bertolino, escribió hace poco tiempo un libro maravilloso que se llama La historia de las palabras. Y fue considerado autoficción en algunas críticas literarias periodísticas. Es un libro de memorias. Y quizás quienes lo tomaron como autoficción, porque él es uno de los personajes principales del libro, consideraron que él estaba tomándose obviamente como personaje, pero también inventando, porque en lo que decía Luis Fernando de novela como noticia, como novedad, ahí también hay un limo común entre la ficción y el periodismo, si se quiere. Yo no sé si relativizaría tanto como lo que decía Fernando, ¿no? Que citabas bueno, la novela romana, todo es una novela. Yo no sé si todo es una novela, pero sí efectivamente creo que hay que desbrozar un terreno que a veces es un terreno común y es un terreno confuso, que es el de la historia, la novela histórica, que también es un territorio de disputa, si se quiere, es un campo de tironeos, hasta dónde es historia, hasta dónde es ficción. La página previa que coloca Ruperto diciendo inspirado en hechos reales, también abre un margen, ¿no? Porque hasta dónde llega la inspiración. Efectivamente, dependiendo de la investigación que uno haga, a veces puede sacar exactamente las palabras que se dijeron. No es que es imposible darse cuenta, quizás lo que es difícil, aunque la tecnología hoy nos permite llegar mucho más a las fuentes, hoy tenemos archivos de audio, hoy podemos saber cómo entonó determinada persona en el momento que dijo algo. Artigas dijo clemencia para los vencidos. Bueno, Ana quizás pueda dar una respuesta certera sobre eso, si es verdad, si es una recreación. ¿Cómo lo dijo? ¿Desde dónde lo dijo? ¿Estaba arriba del caballo? ¿Estaba abajo? ¿Posadas? ¿Estaba, fue Valentín Gómez el que le entregó la espada? ¿Qué pasaba ahí? La última pregunta es ¿cómo se sintieron en este primer perifoneo aquí en el Sodre? Bueno, creo que lo más valioso es la posibilidad de juntarse, de reunirse, de dialogar, gente muy diversa, con opiniones muy distintas, con visiones muy distintas sobre, en este caso sobre la literatura, pero puede ser sobre otros temas. Me parece que son una gran cantidad de público, me parece que es bárbaro, la verdad, estoy encantadísimo. Bueno, la verdad que ha sido una experiencia enriquecedora. Primero, compartir con colegas y amigos y amigas como Anita, Fernando, Luis Fernando y Valentín. Este momento ha sido realmente muy valioso. Pero además me ha encantado ver la gente que colmó la sala y que estaba realmente pendiente. Uno se da cuenta cuando la gente está pendiente y este fue el caso. Así que bueno, creo que fue una muy linda experiencia que supongo que se va a repetir ahora todos los meses con otros protagonistas, por supuesto, pero que habla del interés de los uruguayos siempre por la cultura. Así que adelante con ella. Bueno, un muy lindo momento de encuentro con el público, participando de una mesa redonda de lujo realmente. Una muy linda ocasión de poder hablar del oficio, de poder hablar de los procedimientos literarios, narrativos, de investigación histórica y de periodismo. Y bueno, hay una oportunidad de ver amigos y de compartir experiencias y de reflexionar también sobre este destino que nos toca de ser escritores. ¿Qué me pareció este encuentro? Confieso, sentí muchísima pena de que no haya más de este estilo, porque la oportunidad de convocar escritores, gente que es experto en lo que hace, que lo disfruta, que investiga, que ha dedicado su vida y que se sienta, más allá de diferencias o acuerdos puntuales, a conversar esas diferencias en complejidad, con riqueza argumental, me pareció lo que nos hace falta que haya mucho más. Así que disfruté muchísimo la jornada y la única sensación de pena fue, ay, ¿por qué no hay más de él?